Tardes a todos mis amados hermanos. Pero muy buenas tardes, amados hermanos y amigos. Ustedes son bienvenidos a nombre de Ministerios Personales de Maranata a esta clase laica de las 28 doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Hoy estamos en la número 27, quiere decir que el próximo sábado será la última doctrina de esta serie, pero iniciaremos una nueva serie con otro tema que ya Ministerios Personales ha elegido. Así que ya tenemos previstas nuestras reuniones para seguir congregándonos los sábados en la tarde. No quiere decir que porque ya el próximo sábado terminemos nuestras 28 doctrinas, se acaba nuestra programación. No, va a seguir y muy interesante, por supuesto. Bien, es nuestra costumbre pedir la presencia del Espíritu Santo. No podemos abrir la palabra de Dios sin su presencia, la presencia del Maestro Perfecto. Oremos, me acompaña en oración allá en donde ustedes se encuentran, por favor. Nuestro Padre Dios, estamos muy agradecidos por este día hermoso que nos has dado y por esta nueva oportunidad de estudiar tu santa palabra, por esta doctrina tan importante como la que vamos a estudiar esta tarde. Por lo tanto, te rogamos, Padre, que envíes tu Santo Espíritu a cada hogar, a cada lugar en donde estamos todos conectados. Él sea nuestro Maestro, el Maestro ideal, perfecto. Gracias por oírnos. Lo pedimos en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos y amigos, tal como habíamos anunciado ya en nuestra última doctrina del sábado anterior, el tema de hoy, o la doctrina de hoy, es el milenio y el fin del mundo o el fin del pecado. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra doctrina. Vamos a hablar entonces de lo que sucederá, porque ya estudiamos la segunda venida de Cristo en un tema anterior. Entonces, lo que va a suceder después de la venida de Jesús, o sea, el comienzo del milenio, o sea, los 1000 años en que los justos van a estar en el cielo. Durante el milenio, el periodo a que se refiere el capítulo 20 de Apocalipsis, la influencia de Satanás sobre la tierra será restringida, nula, y Cristo reinará con sus santos. La base de nuestra doctrina esta tarde va a ser justamente Apocalipsis capítulo 20. Y en los primeros 4 versículos encontramos la siguiente narración de Juan el discípulo amado. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Esto quiere decir, la llave del abismo, que el abismo es la tierra y la llave, como vamos a ver a través de nuestro estudio, van a ser las circunstancias que van a rodear la situación de Satanás. Entonces utiliza, como ustedes saben, Apocalipsis es un libro de símbolos, utiliza como símbolo una cadena que lo va a atar, lo va a amarrar, pero son las circunstancias. Volvamos a comenzar con el relato. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, la tierra, y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, esa cadena son circunstancias. ¿Por qué? Los fieles, los santos, están en la Nueva Jerusalén, en el cielo. Los impíos están muertos. Entonces, Satanás está solo con sus ángeles malos. No hay con quién trabajar, no hay con quién hacer daño.
la tierra está destruida, entonces esa cadena de circunstancias lo tienen atado, por supuesto. Entonces, seguimos viendo lo que el relato de Apocalipsis nos menciona. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, o sea, los fieles, los santos. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los mártires, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los fieles, los mártires, todos los que no adoraron a la imagen ni su marca en sus frentes, que va a ser el problema del domingo. Entonces, notemos pues que todos ellos van a estar en el cielo mientras Satanás contempla el resultado de su obra destructora. Entonces, regresemos un poquitito para ver el contexto en el que se va a desarrollar nuestra doctrina esta tarde. Hablemos del segundo advenimiento. En ocasión de esa segunda venida de Cristo, cuando los reinos de este mundo serán destruidos, y se usó la estatua de Daniel 2 para ejemplificar o simbolizar esto. Dios establecerá su reino de gloria, un reino que durará para siempre, dice Daniel 2:44. Es entonces cuando su pueblo comenzará su reino, ese reino que Dios le ha preparado a los fieles, y es un reino de gloria. Entonces, la venida de Jesús va a marcar justamente el comienzo de ese reino. Veamos pues de Daniel 2:44, y a la letra la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. El reino de gloria de Jesús que le va a entregar a los salvos, a los fieles. Entonces, en la segunda venida de Jesús, para que esto sea efectivo, el goce de los fieles de este reino, entonces se nos dice que habrá una resurrección, a la que se llama, que es la primera resurrección. En la segunda venida entonces se lleva a cabo la primera resurrección, que es los justos, los benditos y santos que son levantados, según nos dice Apocalipsis 26. Entonces, esa es lo que llama la primera resurrección. Y quiero que tengan muy en cuenta esto, porque se va a hablar también de una segunda resurrección. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, o sea, cuando Cristo venga. La segunda muerte, que es la eterna, la primera es aquí, cuando morimos de viejitos, de enfermos, etcétera. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, o sea, los que resucitaron cuando Jesús vino, o sea, los fieles. Para ellos no hay muerte eterna, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¡Qué maravilloso! Entonces, ese debe ser nuestro gran objetivo, nuestra gran esperanza de ser resucitados cuando Jesús venga. Los que son resucitados cuando Jesús viene no verán la muerte eterna. En cambio, los impíos sí van a ver una segunda muerte que es la definitiva. Entonces, como ya dijimos, al comienzo del milenio, cuando venga Jesús, los justos van al cielo después de la resurrección. Ellos y los santos que estén vivos, pues serán, dice la palabra de Dios, arrebatados en el aire para recibir al Señor. Recordemos que el Señor no va a pisar esta tierra. Mucha gente que no estudia la palabra de Dios va a ser engañada, porque Satanás va a falsificar la venida de Jesús, va a echar fuego, va a venir a la tierra, va a hacer milagros, va a hablar una cantidad de cosas acerca
de la ley de Dios, del domingo, de los muertos, etcétera, para engañar al mundo. Pero los que no estudiaron la palabra de Dios van a ser engañados, porque los que estamos estudiando la palabra de Dios, no. Porque ¿qué dice la Biblia? Que los santos van a recibir al Señor en el aire. Él ya no pisa esta tierra contaminada. Él tiene un cuerpo glorioso y no va a tener contacto acá con el pecado. Entonces, Satanás va a falsificar esa venida y los que no estudiaron este punto van a ser engañados. Cristo no establecerá su reino de gloria en la tierra en esa ocasión cuando Él venga. No, todavía no. Lo hará al final del milenio, como lo vamos a ver más adelante con Apocalipsis. Leamos entonces lo que dice 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, y es un texto que ustedes, mis amados hermanos, deben tener en cuenta cuando hay personas que creen en el arrebatamiento y que creen que el Señor va a venir a esta tierra y hacer milagros y hablar y argumentar. No, esto no va a ser así. Entonces, no olvidemos este texto, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, algo audible, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, pues seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Qué lindo. A recibir al Señor en el aire. No olvidemos ese detalle. Es muy importante, por lo que ya he repetido un par de veces. Satanás va a falsificar la venida de Jesús. Ahora, ¿qué pasa con los impíos, con los enemigos de Cristo? Después, la bestia, que ya sabemos que es la iglesia popular, el falso profeta, los evangélicos que parecen profetas en el sentido de que parecen buenos cristianos, pero no son completos. Y los demás señores de Satanás pues van a morir y no habrá sobrevivientes en la tierra. Los fieles en el cielo y los impíos en la tierra, pero muertos. Entonces nos dice Apocalipsis 19, 21. Y los demás muertos, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, Cristo, un símbolo de su venida. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¡Qué cuadro impresionante! ¿Se imaginan los millones de muertos impíos que habrá? Esa es la cadena de circunstancias que va a atar a Satanás, solitario en este planeta Tierra. La tierra queda desolada, por cuanto los justos pues ascienden para estar con el Señor y los malos son destruidos en el momento de su venida y la tierra entonces queda deshabitada y Satanás lógicamente es atado simbólicamente. Es atado simbólicamente. ¿Por qué digo simbólicamente? Sí, porque no tiene nada que hacer, no tiene con quién trabajar, no tiene a quién tentar. Está solo con sus demás ángeles caídos. Entonces, la tierra, recordemos que va a ser afligida por las 7 plagas que van a suceder antes de la venida de Cristo. Y entonces ahora cubierta con los cuerpos de los malvados, pues, ¿cómo va a estar este planeta? Una terrible desolación y destrucción. Después de pasar esas 7 plagas, la venida de Jesús que va a provocar un terremoto de que todo edificio va a caer, hasta ahí hay islas, dice la palabra de Dios, que van a desaparecer. Entonces, la tierra es una desolación, una destrucción increíble, impresionante. Mientras tanto, en el cielo estarán los redimidos. Cristo en su segunda venida lleva a sus seguidores al cielo para que moren en los lugares que Él ha preparado para ellos en la nueva Jerusalén. Qué lindo, ¿verdad? Qué hermoso. Jesús prometió y dijo, vendré otra vez, esto es Juan 14:3, vendré otra vez y os tomaré conmigo
para que donde yo esté, vosotros también estéis. Qué promesa tan bella. Debemos tomarla en nuestro corazón. Él lo prometió, va a venir por sus hijos fieles y ahí debemos estar nosotros. Ahora bien, leímos unas frases anteriores en donde dice que los santos van a desarrollar un juicio en ese milenario, en esos 1000 años. Es el juicio de los malos, porque el juicio de los fieles ya habrá sido hecho antes de la venida de Jesús para que se sepa quiénes serán salvos y quiénes no. Entonces, en ese juicio en el cual los justos van a participar, confirmarán para su satisfacción eterna cuán fervorosa y pacientemente Dios se preocupó de los pecadores perdidos. Yo siempre uso una figura un poquito folclórica, ¿no? Que alguien puede decir, oiga, pero mi abuelita, ¿por qué no se salvó? Si ella iba a la iglesia y era muy fervorosa, ¿cómo es que no está aquí en el cielo? ¿Qué pasó? Entonces, ese nieto va y busca en los registros el nombre de la abuelita y ve ahí, que mi abuelita tenía sus relaciones con el vecino del lado y nunca se arrepintió. ¡Ay, caramba! Bueno, es un ejemplo así como medio folclórico, como para dar a entender cuál va a ser esa certeza de la justicia y el amor de Dios. ¿Por qué el pastor fulano no se salvó? ¿Por qué Mengano se salvó? ¿Y por qué Mengano, que era, pero, uy, una lata, y está aquí salvo? ¿Qué pasó? Vamos a ver los registros. Se arrepintió y fue fiel al Señor en los últimos tiempos de vida que tuvo. Entonces, cosas como estas van seguramente a suceder en ese juicio, pero lo que importa más es el prestigio de Dios, que va a ser reivindicado como justo y lleno de amor. Entonces, Apocalipsis 24, que ya lo leímos, pero vamos otra vez a enfatizarlo. Juan dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ya el juicio lo había hecho Dios, Jesús, pero ahora lo hacen los fieles para que no quede duda de la justicia y el amor de Dios. Ahora, en ese tiempo, Satanás aquí en la tierra es un tiempo de reflexión para él. Sufrirá en forma intensa, indudablemente. Confinado con sus ángeles a este mundo desolado, pues no podrá llevar a cabo los engaños que constantemente ocupaban su tiempo. No hay con quién. Está atado por las circunstancias. Al fin de los 1000 años, dice la palabra de Dios, Apocalipsis 25 y 7, que los otros muertos, sean los impíos, los malvados, resucitarán, soltando a Satanás de la inactividad que lo aprisionaba. Y entonces, engañando de nuevo a los malos, los dirige contra la nueva Jerusalén, según dice Apocalipsis 29, porque la ciudad va a descender y nos da a entender que va a ser sobre el monte de los olivos, que se va a abrir en dos y le va a dar cabida a la nueva Jerusalén. Y ahora con todos los impíos resucitados y grandes militares y grandes líderes que hubo en el mundo, Satanás se va a invadir a la nueva Jerusalén. Ese es el cuadro que nos pinta Apocalipsis 20. Leámoslo. Versículos 5, 7 y 9. Por si acaso alguien está apuntando por allá. Apocalipsis 20, 5, 7 y 9. Pero los otros muertos no volvieron a vivir. ¿Cuáles otros muertos? Los impíos. Volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Claro, que ya resucitan todos los malos. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Noten esa frase, mis queridos hermanos, los consumió. No sé por qué nuestros hermanos evangélicos todos creen que ahorita hay un infierno y que el infierno seguirá existiendo eternamente, cuando la palabra de Dios tiene
varios textos donde es muy definitiva al decir no quedará ni raíz ni rama de ellos. Aquí dice, descendió fuego del cielo y los consumió. Una cosa consumida es acabada. Pero no sé de dónde sacaron esa teoría de que seguirán quemándose por los siglos de los siglos. Eso es absurdo. ¿Cómo Dios y los redimidos van a estar felices, eternamente felices, viendo a sus parientes y amigos quemándose allá, sufriendo por la eternidad? Eso es absurdo. Eso no tiene lógica. Aquí entonces dice, desciende fuego del cielo y los consumió. Entonces, quiere decir que Cristo va a descender a la tierra otra vez con los santos y la Nueva Jerusalén para cumplir dos propósitos. Uno, para terminar esa gran controversia entre él y Satanás, ejecutar las decisiones del juicio del milenio y purificar y renovar la tierra. Ese va a ser el propósito entonces. Va a venir con los fieles a esta tierra otra vez, pero con ese fin de ejecutar ya la sentencia a los impíos y purificar a la tierra con fuego y azufre. Ahora sucede la otra resurrección de la cual Jesús habló, de la que llama la resurrección de condenación. Esa es la de los impíos después del milenario. Vamos a leer un par de textos para argumentar lo que acabamos de decir. Juan 5:29, Jesús dijo, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, cuando Jesús venga, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vuelven y mueren otra vez. Entonces, en Apocalipsis 20, versículo 5, pero los otros muertos, los impíos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces, esa es la segunda resurrección, que ya es para muerte eterna. Ahora, acabamos de mencionar que Satanás va a animar, a arengar a todos los impíos resucitados a invadir, a atacar la ciudad de la Nueva Jerusalén. Ese será su último engaño. Procura inspirar a los malos con la esperanza de capturar el reino de Dios por la fuerza. Eso nos dice Apocalipsis 23. Y el hecho confirma la decisión que él ha hecho acerca de su destino. No va a cesar. Sabe todo lo que le va a pasar, pero no se va a refrenar. Leamos Apocalipsis 23. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado en las circunstancias por un poco de tiempo, que es cuando resucitan los impíos, por un poco de tiempo. Juan indica que cuando los enemigos de Dios hayan rodeado la ciudad y estén listos para atacarla, Dios establecerá su gran trono blanco. Dios implementa la última fase del juicio. Todos escucharán, no sé en qué manera, pero Dios sabe cómo hacerlo. Van a escuchar cómo fue su vida, sus rechazos de Dios, de su palabra y cuál es la sentencia. Entonces, imagínense ustedes, ese juicio se completa, se complementa. Dice Romanos 14:10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Quiere decir que al final todos van a comparecer. Los impíos, antes de que descienda el fuego y azufre y los consuma, van a tener un juicio. Todos van a saber por qué van a recibir la muerte eterna. Entonces, Satanás y los pecadores van a ser destruidos. Inmediatamente después de ser sentenciados, pues Satanás y sus ángeles y sus seguidores humanos recibirán su castigo. Tendrán que morir eternamente. Eso es lo que nos dice Apocalipsis 20 en sus versículos 9 y 15. Y dice la palabra de Dios,
y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y claro, el libro de la vida contiene los nombres de los que han aceptado a Jesús como su Salvador. Se han preparado, han obedecido la palabra de Dios. Y otros que aunque no conocieron toda la palabra, pero vivieron la luz que Dios les reveló, también serán salvos. Entonces estarán inscritos en el libro de la vida y lógicamente ellos no estarán en ese grupo que va a ser consumido. A esto es lo que llama Apocalipsis 21:8, la segunda muerte, o sea, la muerte eterna, la que los malos van a sufrir, que es su destrucción total. Queda el concepto de un infierno eterno. Ya mencionamos algo, ¿no? Un estudio cuidadoso muestra que la Biblia no enseña tal infierno o tormento eterno por los siglos de los siglos. Hace unas semanas atrás yo mencioné algo así y hubo un famoso pastor evangélico que no se dio cuenta de esto, seguro entró a YouTube donde están esos temas grabados y entonces hizo todo 15 minutos de disertación atacándonos como una secta, atacando a Elena de White y atacando este concepto bíblico de que no hay un infierno eterno. Y asegura y muerde tierra a nombre de todos los hermanos evangélicos que el infierno es eterno. Esa palabra eterna es en sus resultados, en sus consecuencias. Ya vimos una frase, que van a ser consumidos los que no quisieron estar con el Señor y seguir sus caminos. Leemos entonces de la palabra de Dios que dice, pero los cobardes, y esto está en Apocalipsis, pero los cobardes e incrédulos, mire quiénes van a ser destruidos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y si es muerte, la Biblia dice que los muertos nada saben. Y esta, como es una muerte eterna, pues eternamente no sabrán nada. ¿Cómo van a estar sufriendo eternamente? No, Dios no es así. Su amor no es así. Por amor es que los va a destruir porque ellos no quieren estar en el reino de los cielos. Un borracho, un hombre que persigue mujeres en el cielo o aquí en la tierra no va a encontrar más eso. Ni alcohol, ni cantinas, ni prostíbulos, nada de eso. Entonces, debe descansar, debe morir eternamente. Así que el destino de los malos, según las escrituras, pues Dios promete la vida eterna a los justos y dice la escritura que la paga del pecado es muerte, no vida eterna en el infierno, que es lo que nuestros hermanos mal entienden, que hay vida eterna en el infierno. No, no, es muy clara la palabra de Dios cuando dice muerte, y es muerte eterna porque la paga del pecado es muerte y no muerte temporal en el infierno, no, es una muerte eterna. Entonces, la palabra de Dios nos enseña, en este momento no hay infierno, pero los hermanos de otras denominaciones creen que ahorita hay un infierno y seguirá eternamente. No, va a haber un infierno que acabamos de leer en Apocalipsis 20. Repasemos este texto que algunos estarán anotando, Romanos 6:23, porque la paga del pecado, la consecuencia del pecado es muerte. Y mira el contraste. Pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. El pecado produce muerte eterna y Dios regala vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando yo acepto que soy pecador y que Jesús murió por mí, que es mi Salvador y quiero serle fiel y obediente, recibiré
vida eterna. Pero el que peca y no se arrepiente recibe muerte eterna. No sé por qué no se puede entender esto. Lo contrario de vida eterna es muerte eterna, no una vida eterna en el infierno. Eso jamás se promete en la palabra de Dios. Se utiliza la palabra eterna y se cree que hay un castigo eterno. Cuando la Biblia habla de redención eterna, como en Hebreos 9:12, y de juicio eterno, según Hebreos 6:2, se refiere a los resultados eternos de la redención y del juicio, y no a un proceso sin fin de redención y que el juicio será eternamente, estará haciendo un juicio. No, no es así. Es sus consecuencias, su resultado. Veamos Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, Cristo, habiendo obtenido eterna redención. Una redención con consecuencias eternas. Ahora leamos Hebreos 6:2. De la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. No es que Dios va a pasar la eternidad juzgando, no, son las consecuencias de ese juicio, que son consecuencias eternas, una muerte eterna, como Jesús compró una redención eterna y consecuencias eternas, quiere decir que el juicio tiene consecuencias eternas, pero no que Dios va a estar en un juicio eterno todo el tiempo por los siglos de los siglos. No, son expresiones bíblicas que debemos entender bien. Entonces, Satanás y los pecadores serán destruidos. El principio del castigo juega aquí mucha importancia. La muerte es la pena final del pecado y es muerte eterna, para siempre. Como resultado de sus pecados, todos los que rechazan la salvación que Dios ofrece, pues morirán eternamente. Aquellos que más se han rebelado contra Dios sufrirán más que los que no lo han hecho. Van a demorar quemando un poco de tiempo más, pero todos serán consumidos. Una muerte eterna, no una vida eterna en el infierno. Que nos quede bien claro eso. Ahora, este fuego que nos menciona Apocalipsis 20, que desciende del cielo, va a provocar una purificación de esta tierra. El fuego que destruye a los malos purifica la tierra de la contaminación del pecado. De las ruinas de esta tierra, Dios creará un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, dice Apocalipsis 21. Cielo nuevo, cielo atmosférico, puro, nuevo y una tierra nueva. Y lo nuevo es nuevo, 0 kilómetros. Imagínense, el Espíritu de Profecía dice que Adán dirá, Señor, el Edén que tú hiciste al comienzo en la creación, hermoso, perfecto, pero esta tierra nueva es más hermosa, más bella todavía. ¿Cómo es posible? El mismo Adán estará maravillado. Y esta tarde concluyamos nuestro estudio con un párrafo que realmente nos deja tocando el corazón. El conflicto de los siglos, en su última página, la página 737. Este es el último párrafo que hay ahí. Nos dice lo siguiente. El gran conflicto ha terminado. Gloria a Dios. Ya no hay más pecado ni pecadores. Amén. Todo el universo está purificado, porque esta era la única mancha negra del universo. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación de aquel que todo lo creó
manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito, desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, más grande. Todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza y sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. ¡Qué belleza! No podemos dudar del amor de Dios. Así nos parezca duro el desenlace de este conflicto, pero Dios lo hace en amor por sus fieles y en amor por los infieles. Esta tarde, Cristo Jesús nos dice, todo lo he hecho por amor de ti. Todo. Prepárate para vivir eternamente conmigo. Que se nos olviden los textos bíblicos, que se nos olvide Apocalipsis capítulo 20, que se nos olviden los términos hebreos y griegos, pero que no se nos olvide que Cristo nos ama por encima de todas las cosas, que quiere que nos preparemos para vivir eternamente con Él. Vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el deseo de Jesús y debemos tomar nosotros en serio esta preparación para vivir siempre con Él. Bien, es la oportunidad para que ustedes formulen sus preguntas, sus inquietudes, o si hay aportes de igual manera. Puede prender su micrófono y entonces formular su pregunta sobre el tema de esta tarde, por supuesto. Bueno, parece que no tenemos preguntas. No sé si en el chat alguien escribió algo. Entonces vamos a proceder a dar gracias a Dios por el estudio de su palabra esta tarde. Espero les haya quedado claros estos conceptos del final de la controversia. ¿Sí? Yo tenía una inquietud cuando uno siempre leía que Satanás va a estar aquí atado por 1000 años y que para que no engañase a las naciones, a mí alguien me decía, se fija, va a haber un grupo aquí en esta tierra. Por eso Satanás va a estar atado para que él no engañe a ese grupo. Pero ahora escuchándolo usted, yo entiendo es que los buenos vamos a estar en el cielo y él va a estar aquí atado para que no nos engañe si estuviésemos acá. ¿Es así? Correcto. Sí, es que es una figura que utiliza Apocalipsis, todos son símbolos en Apocalipsis, el 98%. Las circunstancias lo tienen atado, amarrado. Como ya usted lo repitió, hermana Daisy, los justos en el cielo y los impíos muertos están amarrados, atados. Pero no hay un grupo vivo en la tierra, no. Es muy claro lo que leímos, están muertos. Los otros no volvieron a vivir hasta que pasaron 1000 años. ¿Te acuerdas que lo leímos? Sí. Esos otros son los pecadores. Entonces Satanás va a pasar 1000 años aquí en reflexión, contemplando el resultado de sus obras, de su desobediencia. Todo lo malo que hizo, sí, ya me quedó bastante claro, sí. Pastor, Bueno, yo sí. quería saber otra cosa, pero es que ahora dijiste que Satanás queda aquí con sus aliados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ellos? O sea, al regresar nuevamente a la tierra, y entonces si ellos están aquí, ¿o qué? ¿Cómo es eso? Hermana Cecilia, es que sabemos por el Espíritu de Profecía que cuando Satanás se rebeló, engañó a la tercera parte de los ángeles. Entonces, cuando uno habla de Satanás, realmente uno está hablando de millones de espíritus, porque ellos son espíritus, como los ángeles fieles.
Lo lindo es que si vimos en 3 grupos los ángeles, una tercera parte cayó, pero quedaron 2 partes, el doble, fieles. Entonces, dice el Espíritu de Profecía que ellos fueron a otros mundos. Sí hay extraterrestres, pero santos, y no tienen contacto con nosotros. Satanás fue tratando de engañar, de encontrar entrada en otros mundos donde hay seres santos, y todos lo rechazaron. El único lugar donde se le abrió la puerta fue aquí. Entonces, él y sus ángeles secuaces están es aquí. Ellos no pueden ir a ninguna parte del universo porque en ninguna parte los reciben. Ya lo rechazaron. Entonces, él se ha hecho el dueño de este planeta. Entonces, en ese milenario estará acompañado de todos sus amigotes, por decirlo de otra forma. Quiere decir, ellos, es que la Biblia habla de Satanás, pero realmente cuando habla de él, se sobreentiende que habla también de todos los que lo acompañan en la rebelión. Así que todos ellos estarán aquí en este planeta contemplando su desastre que provocaron en este planeta. La ovejita negra que va a llegar a ser la ovejita blanca y consentida, porque Dios se va a venir a vivir aquí en este planeta. Dios estará siempre con los fieles, con los salvos. Qué maravilloso, ¿no? ¿Contesté su inquietud, hermana Cecilia? Sí, pastor, muchas gracias. Muy amable. Me quedó claro. Qué bueno. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, entonces oremos. Gracias, Padre, por el estudio de tu palabra. Gracias por estas promesas tan preciosas. Tú tienes el plan de que el pecado desaparezca, que la muerte desaparezca, la tristeza, el dolor, todo lo malo se vaya algún día. Queremos estar anotados en el libro de la vida. Espíritu Santo, maneja nuestras vidas. Queremos ser fieles a tu palabra. Queremos prepararnos para el encuentro con Jesús. Solo tú lo puedes hacer posible en nuestras vidas. Lo rogamos en ese nombre poderoso, el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Amén. Bueno, queremos invitarlos para el próximo sábado. Nuestra próxima Amén. doctrina será la tierra nueva. Lindo tema. Hay muchos detalles, muchas cositas que debemos aprender de cómo será la vida en la tierra nueva, en la tierra 0 kilómetros. Así que están todos ustedes invitados para el próximo sábado. Gracias. Bueno.